18 vamos a leer. Primera de Pedro. Ponga nomás su aparato. ¿Vos, Carly? Primera de Pedro 3:18. Ah, viene el oído también. Bueno. Karina, vos no vas a poner tu aparato. Ajá. Tiene que ponerle nombre, entre poco viene el día. Viene también del día. No, está llorando por eso. Ah, el día quiere. Quiere uno azul. Ah, yo want to no pensamos en yo want to la juguete. ¿Qué juguete? Ah, what you wish me de even de madre. ¿Quiere? No, a mí fue. Ah, esta es lo que se llama yo voy a pasar con Bueno, vamos a leer primera de Pedro, chicos. Primera de Pedro 3:18. Dice así la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el injusto por el justo y por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo quien ha subido al cielo, está en la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y no, basta en el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominable idolatría. A esto le parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución y ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por
porque eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Amén. Hasta ahí. Vemos acá entonces, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo y por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vemos acá, Él murió, dice, por justo y por el injusto. Por justo está diciendo acá por los judíos. Y por el injusto es que nosotros, a nosotros los gentiles nos llaman, que no teníamos, no estábamos, nosotros antes no estábamos contados, que como en la presencia de Dios, que nosotros éramos pueblo pagano, y lo justo acá que era los judíos. Entonces por los judíos y por los gentiles Él murió, por todo. Entonces dice, Él también dice, Cristo también padeció una sola vez. ¿Y qué es lo que padeció? Ay, disculpa, cuando habla justo, ¿no eran los que murieron en la fe? Y también puede ser justo e injusto. Porque murieron esperando una esperanza. Esperando, obvio que también. Y los injustos para perdonar el pecado. Para perdonar el pecado. Entonces puede ser también eso. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por el pecado, del justo e injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Él dice, para llevarnos a Dios, dice. Entonces Él dice, padeció, y Él padeció nuestro pecado, el dolor del pecado, porque nosotros sabemos que el pecado trae sufrimiento, y esa incredulidad, por ejemplo, trae sufrimiento, porque nosotros, por ejemplo, al no creer, nosotros no pedimos perdón, y nos trae a nosotros desaliento, nos trae, nosotros queremos dejar todo el camino del Señor, y después vio que ni queremos la corrección, no queremos, viene confusiones, y después nos trae a nosotros sufrimiento porque estamos separados de Dios mismo. Nos atormenta a nosotros Satanás, porque esa incredulidad, al tener incredulidad, no está la fe. Entonces, y cuando gobierna Satanás te trae tormento, nervio, ira solamente. Entonces trae sufrimiento. Y entonces Él padeció una sola vez por los pecados, dice. Él una sola vez, porque Él murió 3 días, dice, y resucitó. Y ahí fue el sufrimiento de Él. El justo por el injusto. Puede ser, como dice también Javier, que el justo es lo que ha muerto ya esperando la salvación. Y el injusto es el que no cree todavía, para llevarnos a Dios. Por todo Él murió, para llevarnos a Dios. Ese era su propósito, por eso Él padeció, para llevarnos a Dios, para que todo aquel que reconoce que es pecador, porque no cree a Cristo, porque nosotros ya sabemos que por Adán, que ahí le habló Dios a ellos, y le dice, no comáis, no crea a Satanás, y creyó más a Satanás. Entonces ahí vino el pecado, la ofensa a Dios, porque no creyó el hombre a Dios, y esa es la injusticia. Injusto es que el hombre no crea a Dios y crea a Satanás, a uno que le miente, a uno que le va a hacer sufrir. Y entonces vemos nosotros, Él murió una sola vez por nuestro pecado, y ya eso va a seguir con ese sacrificio que Él hizo, ese basta, ya no se va a hacer, no va a haber otro tiempo, con todo el tiempo Él, con ese sacrificio que Él ha hecho,
va a seguir el hombre ser salvo, va a seguir el perdón al hombre, aquello que reconoce ciertamente, porque Él murió por todo. Pero ¿por qué vio que no son salvos todos los hombres? Si por todo Él no hace excepción de personas, sino por todo murió. Pero no todos los hombres no cree a Dios, no pide perdón, no toma como pecado la incredulidad, no creer a Dios. Y todavía creemos que cree, muchos creen que cree a Dios, porque a cualquier hombre vos le preguntás, muy poco, son ateos solamente lo que te va a decir que no cree a Dios, pero muy poco hombre, todo te va a decir yo creo a Dios, ¿cómo no voy a creer? Pero cuando vos le hablas de la palabra, no quiere escuchar, y la fe viene por el oír de la palabra. ¿Y cómo van a creer? Dice, si no hay quien le predique. Entonces, decimos que creemos, y entonces vemos nosotros acá, dice, que Cristo padeció una sola vez por el pecado. No va a haber otro sacrificio como los judíos están esperando. Los judíos están esperando otro Cristo. Ese Cristo que ha venido no cree que es el Salvador, los fariseos, al menos los fariseos. Los saduceos judíos también, pero ellos ellos creen que cuando morimos se termina, no hay salvación, no hay resurrección de los muertos, dice. Resurrección de los muertos quiere decir salvación de alma. No va a haber resurrección, dice, que no hay salvación, dice. Ellos dicen que muere el cuerpo y muere el alma. Entonces, ya una sola vez el sacrificio de Cristo. Y murió por el justo y por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne. Él murió ahí en la carne nada más, porque dice, pero vivificado en el Espíritu, vemos ahí. Por eso en la carne llevó el pecado. Por eso dice, este es mi cuerpo, dice, que fue mollido por ustedes, dice. Este es el pan, muestra en lo natural el pan. Este es mi cuerpo, dice en Corintios 11. Entonces, porque Él en la carne llevó el pecado. Por eso dice Él, este es mi cuerpo. Por medio de ese morir el pecado en su carne, ahí ya sabemos que Satanás no se muere, pero es un simbolismo, es una manera de expresar que, aunque vive, nosotros vamos a poner un ejemplo. Cuando hay un golpe, por ejemplo, o de presidente, no muere el presidente, pero el poder ya vio que ya no sirve. Así también Satanás. Satanás siempre vive, no muere porque es espíritu, pero el poder ya fue quitado por Cristo. Y nosotros, para mantener ese poder sin actividad, entonces tenemos que también tomar la cruz con Él. Tenemos que también humillar como Él se humilló. Él se humilló en nuestro lugar para que muera ese pecado, para que deje sin actividad, para que quite el poder de Satanás. Y el poder de Satanás es incredulidad, primeramente. Y después vio que todos los pecados, maldades, sufrimiento, muerte, enfermedades, miseria, codicia, avaricia, todo lo que a nosotros nos toma, ese es Satanás. Y ese fue lo que muerto, ya es sabio que sin actividad, si nosotros pedimos perdón. Lo impío también pide por primera vez, tiene que reconocer que es pecador, que no cree. El pecado es no creer a Dios. No importa, puede ser una persona muy buena, aparentemente, no mata, no hace cosa, nada, pero por descendencia de Adán ya traemos, porque es injusto no creer a Dios.
Esa es la injusticia para Dios. El hombre desde el principio no creyó a Dios, sino creyó más a Satanás. Eva creyó más a Satanás y no creyó a Dios. Ahí comió el poder de Satanás. Ahí se introdujo por él la incredulidad a Dios y murió la vida de Cristo del hombre. Murió la vida de fe. Ya el hombre no cree ya a Dios. Todo puede decir yo creo, pero de hablar la palabra de Dios y ya no puede Dios que ni aguantar. No le gusta, le pone nervioso o empieza vio que no está de acuerdo a querer contender y dice que cree a Dios, pero no cree. Dice que cree, dice como los fariseos en Santiago, pero no tiene obra esa fe que dice que ellos tienen, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no pide perdón. En la cruz tiene obra, creyendo el sacrificio y la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí tiene obra la fe, así también para crecimiento, primero para salvación y después en la cruz solamente tiene obra la vida de Cristo. Ahí se va sacando la incredulidad y se va formando la fe. Cuanto más escucha la palabra y cuanto más nos limpiamos. Cuanto más declaramos esa incredulidad que hay en nosotros. Porque tenemos una miniatura de fe, pero ese tiene que crecer. Y no tiene obra esa fe que decimos que tenemos, aunque sea hijo de Dios, porque tiene que ir en la cruz tomando la cruz. El sacrificio de Dios, un corazón contristo y humillado, un corazón dolorido por ofender a Dios. No creer a Dios ofende a Dios. Y hay mucha incredulidad en nosotros, mucha incredulidad. Aunque somos hijos de Dios, hay una miniatura de fe. Y dice acá que Él murió, dice, una sola vez, dice, una sola vez por los pecados, por el justo y por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice mismo, pero vivificado en el Espíritu. Muerto, dice, en la carne. ¿Qué quiere decir en la carne? En el pecado. Y vivificado en el Espíritu. Por eso dice en Timoteo también, indiscutiblemente grande este misterio, dice. Cristo fue manifestado en carne, dice. Porque ahí se va a ir el pecado, ahí se va a ir el poder de Satanás. Y dice, justificado en el Espíritu, dice. Creído en el mundo, dice. Él es justo en el Espíritu. Él resucitó, cuando resucitó su Espíritu. De fe, gozo, paz, alegría. Es el Espíritu de Cristo, es la fe. Y ese es puro, es recto, te va a dar descanso. Ese espíritu vivificado tiene vida, te va a dar vida, te va a dar descanso esa vida, en el espíritu. Y eso es lo que nosotros cuando pedimos perdón por primera vez entró en nuestro corazón, esa vida de Él, esa vida de fe, gozo, paz, alegría, una miniatura. Y después, lo que va, tiene que ir creciendo, escuchando la palabra y pidiendo perdón todo el tiempo, va creciendo porque tenemos que limpiar, porque tenemos una miniatura y tenemos que limpiar eso como la semilla vos sembrás. Y tiene que carpir todo el tiempo para que crezca esa semilla. Y esa semilla es la fe, gozo, paz, alegría que tiene que crecer. Y la otra, los yuyales se tiene que sacar, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, que no estamos de acuerdo a la palabra, desinterés totalmente, enojo, ira por la corrección. Nosotros tenemos las dos creaciones. Y por eso no podemos, vio que nosotros dejar sin limpiar todo el tiempo tenemos que limpiar
como se limpia todo el tiempo la semillita en el campo. Al menos nosotros conocemos en el campo cómo es. Bueno, nosotros damos cuenta mismo por la plantita. Vos tenés que sacar todo el tiempo, veo que que chuchito que sale al lado. Y tenés que dejar la plantita sola. Y entonces así también la vida de Cristo en nosotros, esa fe, gozo, alegría, tenemos que pedir perdón para que vaya arrancando esa incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, cansancio. No estamos de acuerdo, enojo, ira por la corrección, porque eso es lo que abunda más, que enojo, ira a la corrección. No queremos, demasiado no queremos la corrección, porque Satanás no se quiere descubrir, Satanás no quiere desposeer, entonces está enfurecida y nos hace enojar a nosotros. Y eso es lo que tenemos que, ese es el chucho que tenemos que arrancar para que la fe, gozo, alegría libremente crezca. Y dice, pero vivificado en el Espíritu. Da vida, el Espíritu de Cristo, esa fe, gozo, alegría. Necesitamos, el hombre necesita esta vida vivificado de Cristo. Y por eso es necesario, encontramos en la Biblia, porque cuando Él murió en la cruz salió agua y sangre, ya tuvo vida. No salió agua solamente, no es palabra solo, sino hay sangre, ahí hay vida. Hay espíritu en esta palabra. Y si no comemos la palabra, no puede crecer esa fe, gozo, alegría. Por eso tenemos que escuchar y limpiarnos, porque la palabra mismo nos dice a nosotros que tenemos que limpiar. Tome mi cruz cada día, esa es palabra de Dios. Cada día muero, dice Pablo. No que sea perfecto, sino prosigo, dice, sí, logra. Y entonces no es que todavía es perfecto la fe, gozo, alegría. Hay una miniatura, pero tiene que ir creciendo. Poco a poco, por la palabra y por la limpieza. Tenemos que proseguir escuchando la palabra y limpiando, no es una sola vez. Ya entró Cristo para salvación, sí, ya tenemos a Cristo, pero eso tiene que ir creciendo. Y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto es lo que yo siempre digo a ustedes, que ve que en el cuadro de Lázaro y el rico, ahí encontramos eso. Y también dice, se fue en la parte, en Efesios también dice 4, dice que se fue en la parte más baja de la tierra, dice, para sacar ese cautivo que estaba eso, y eso que creyeron, murieron creyendo. Acá dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice acá, a eso no fue al infierno él, porque ya se predicó a lo que estaba en el infierno, ya fue predicado también, como acá mismo también dice. Vamos a leer un poco 3, primera de Pedro 3, acá mismo. 5, 6 voy a leer. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque 3:6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Entiendes? 4:6. 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por eso los muertos, para ser juzgados en la carne por su pecado, según los hombres, que vivan en el espíritu según Dios.
Los que han creído ya se va en un lugar de paraíso, en un lugar de descanso. Y los que no han creído ya ha escuchado. En el tiempo de Noé, por ejemplo, 120 años se predicó a todos. Y ellos no creyeron. Entonces, ¿para qué va a ir a predicar más? Ya cuando murió, ya por eso se advirtió cuando estaba vivo, para que ellos crean. Y ellos se quedaron todos bajo agua. Entonces, O sea, a lo que quiere decir, ya habían predicado ya antes de morir. ya había escuchado la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, por eso vio que el Señor... Con esto invalidamos el purgatorio de ahora. Por eso vio que... Porque muchos también creen que Cristo cuando murió se fue al infierno, ¿no? Sino se fue en ese lugar. Si van a hacer una predica a Cristo, van a aceptar todo. Sí. Y no, se predicó ya antes, vio que a todos, vio que aún dice la palabra de Dios que el hombre no tiene excusa. La parte más abajo que... Y ese es la cima, ese es el paraíso, a donde dice ahora lo impío. El purgatorio, pero ese ya fue quitado, Ese es muy lindo para entender porque vamos a encontrar mucha parte de la Biblia. Y no solamente los creyentes también dice que también ellos dicen que los creyentes mismos dice que se fue al parte del infierno de Cristo cuando murió en la cruz. No, hay muchos creyentes que no entienden eso. Antes había un lugar, había dos lugares, el lugar del infierno a donde va lo que no aceptaron ya, y el lugar de descanso a donde encontramos en la parábola. Vamos a leer la parábola de Lázaro de Juan. ¿Y en dónde está eso? 25 me parece. Espera. Tanto está ya te voy a decir menos, 26 por ahí, no, 26 no es la parábola del rico y del... me parece que la que ya vamos a encontrar. No. O está en Mateo o Lucas, vamos a ver. Lucas me parece que es. Lázaro y el rico es.
acá está, en 16, Lucas 16, vamos a leer un poquito para usted, lea desde 19 después. Lucas 16, 19. Lucas 16 de ahí empieza, pero vamos a leer una parte nada más. Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos a leer desde 24. Sí, 16, 19. De 24, desde 19 tiene que leer, pero yo voy a leer desde 24 nada más. Entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también malo, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, es un gran, de acá está en 26, además de esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quiere pasar aquí a vosotros no puede ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes en la casa de mi padre. Vemos acá, hay un gran cima, dice, vemos, es una parábola, un ejemplo acá que nos pone una ilustración, como ejemplo que había, dice, estaba acá el rico, dice, estaba atormentado en una llama, y dice que veía a Abraham y a Lázaro. Además dice en el 26, de todo esta gran, dice esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros y vosotros, de manera que quiere pasar de quien a vosotros no puede, ni de allá pasar acá. Vemos acá que había una gran separación, esa cima, que había una separación, un lugar de descanso y un lugar a donde estaba el hombre. Esto estaba bajo tierra, todavía veo que en ese tiempo. Pero después el Señor, cuando vino a morir en la cruz, Él quitó esa cima, y los que creyeron, los muertos que creyeron, llevó con Él. Porque encontramos, vamos a leer también para más. Por eso dice, se abrió sepulcro, dice también en Mateo 27, 53 por ahí, que se abrió sepulcro, dice. Y se levantaron los santos, dice. Y ahí le dieron la salvación a ellos. Ahí le dieron, él ya llevó con él ese alma. Ya está con él descansando esa alma. Pero antes estaba en ese lugar. Y vemos nosotros también acá en Efesios 4. Y hay muchos lugares para aclarar esto. Esto es bueno para que usted sepa cuando dice los muertos en Cristo, también dice también. Vemos nosotros, dice en Corintios, que ellos primero en Tesalonicenses también dice, ellos primero recibieron la salvación, ellos primero fue arrebatado con Cristo y después lo que queda, dice. Efesios 4, desde 8 vamos a leer, 9, 8, 9. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ese don es el regalo que le dio la salvación. Llevó cautivo, dice, a la cautividad. Él llevó a los que estaban muertos en Cristo. Y entonces le dio regalo, le dio su salvación a ellos.
Y también dice, ¿y esto que subió qué es? Sino que también descendió primero en la parte más baja de la tierra. Más baja de la tierra. Ahí vemos que él bajó en ese lugar de ese cima que dice en Lucas, ahí en ese lugar que está descansando los santos, que murió antes de la muerte de él, de Cristo. Estaba esperando, creyendo que un día va a venir a morir en la cruz Cristo para darle la salvación, para quitarlo de ahí. Entonces él descendió en la parte más baja de la tierra y después descendió en los, dice acá, y que él descendió y subió, dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió en la parte más baja primero y después de la tierra. Y él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos de todo. Y subió en el poder más alto y también será que se va también, vio que en lo natural, en los altos más, a donde nadie puede, solamente después de la muerte nosotros podemos estar ahí. Y bueno, acá veo que nosotros estamos, vio que confirmando, acá en otro tiempo vemos este espíritu encarcelado que estaba, que dice. Eso es lo que estamos confirmando acá. Y vamos a ir en hebreo para que ustedes vean. En hebreo. Sí, sí. Ya vamos a encontrar. Acá está en Hebreo 11:13, para que usted vea, ahí confirma que ellos no fueron salvos antes. Ellos murieron todos sin haber recibido lo prometido, dice. 11:13 de Hebreo. Lee nomás, Julio. 11:13. Esto es para que usted divida bien la palabra de Dios, para que sepa nada más. Vemos ahí, los judíos, por ejemplo, o los que murieron creyendo a Cristo antes. Entonces ellos murieron todos sin recibir la salvación. Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Y ellos murieron todos. Este es para que usted va a encontrar en varias partes y no va a saber, o si no, de qué habla. Y vemos nosotros, algunos creen que los profetas, por ejemplo, ya era sálvame. Ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero creyeron. Su fe mostraba cumpliendo la ley,
cumpliendo lo que todo lo que el Señor le decía, que tenía que matar animales en el altar por su pecado, creyendo que ellos tienen pecado, y solamente en el sacrificio de Cristo va a haber perdón de pecado. Pero ellos murieron todos sin recibir la salvación. Ellos hablaban, ellos venían predicando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para tener salvación. Por eso le dice a Abraham que por fe va a ser, por la fe en el sacrificio de Cristo, le dice que va a ser bendecido todo su descendencia. Y esa bendición, ¿qué era? La salvación. Por fe en el sacrificio de Cristo. Por eso también hizo ese que llevó a su hijo en el altar para matar, que Isaac es figura de Cristo. Toda esa cosa en el antiguo ya venía mostrando todo eso. Y entonces cuando vino Cristo recién, se fue en la parte más baja de la tierra. Por eso dice en Tesalonicenses que ellos primero tuvo salvación y después nosotros. Y los muertos en Cristo, dice ahí. Ellos primero, dice en Tesalonicenses, vamos a leer. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, dice, tampoco, dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vemos ahí, de los que duermen, los que murieron antes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que durmieron ahí es los que creyeron. Los otros ya se van en su lugar, como dice acá en la palabra. Ese está diciendo los que duermen antes de venir Cristo a morir en la cruz, los que murieron. De eso está hablando acá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahí vemos nosotros, los que durmieron, los que murieron, de esa cima sacó, de ese lugar de descanso que el Señor le dejó un tiempo hasta su venida. Ellos, y ahí resucitó con él. Le sacó Cristo. Y dice, y por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron. Vemos nosotros, no precederemos, quiere decir, no vamos a adelantar. No es que nosotros primero vamos a tener que ellos la salvación. Ellos primero tienen salvación que nosotros. Cuando Cristo resucitó, Él también le hizo resucitar a los muertos. En Cristo que murieron. ¿No se fijaron la comida y porotito? Bueno, vemos acá. Entonces, estamos yendo y después encontramos mucho en también Corintios, los que duermen en Cristo. Habla todo eso de lo pasado, de cuando antes de la muerte de Cristo que murieron. A eso le dio primero la salvación y después a nosotros. Lo que va aceptando, hasta ahora va teniendo, la gente que va pidiendo perdón, va creyendo la muerte y la resurrección de Cristo, va teniendo salvación. Después los que viven, nosotros todos, va a ir teniendo salvación. Y los que durmieron,
y murieron sin salvación antes de venir Cristo, creciendo, murieron, a eso le sacó el Señor, le dio la salvación. Entonces, después lo que encontramos es en Corintios 15, vamos a ir, yo que rápidamente, está tan corto el tiempo. Y ahí de Tesalonicenses, por ejemplo, muchos sacan que hay, yo que como dice, que está arrebatado. Arrebatado quiere decir tomado, el Señor nos arrebató de la mano de Satanás. Y entonces en el aire dice, en el Espíritu de nosotros se unió con el Espíritu de Él, nos arrebató, nos tomó para Él. Nos arrebató de la incredulidad, del dolor, del sufrimiento, de toda clase de pecado. Nos arrebató de la mano de Satanás, de ese sufrimiento que nosotros teníamos. Y nos da esa paz, gozo y alegría a nosotros. Eso es lo que quiere decir. En el aire, dice. En el aire. Quiere decir que el aire de Él y el aire de nosotros. El suspiro, el hálito, como quiera llamar, de Él y de nosotros se unió ahí. En el aire nos arrebató, dice, y nos unió con Él. Eso es lo que quiere decir ahí. Nada que ver como la gente está esperando que va a venir la segunda venida, ni nada. Entonces, por eso esto es bueno para que usted sepa bien, para que no haya en ustedes confusión el día de mañana y para que pueda seguir esta enseñanza, porque si no se va a terminar esta enseñanza ahí nomás. Está bien que usted sabe que se tiene que humillar y todo, pero es bueno saber bien, detallar bien y estar seguro y predicar como está escrito en la palabra de Dios. Por eso lo que es necesario que venga a escuchar la palabra. Es necesario que usted se vaya humillando para limpiar a ustedes, para que usted pueda vivir bien la palabra de Dios. En Corintios 15 dice, también acá. Vamos a leer un poquito de 50 al 52 y todo, este lindo leer mismo hasta 58, para que usted vea que acá también habla que dice, vamos a leer un poco. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vemos acá, dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar. La carne, el pecado, y la sangre, la vida natural del hombre no puede heredar, dice, el reino de Dios. Si nosotros no pedimos perdón, el pecado y la vida de nosotros, si no pedimos perdón, no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción
heredará la incorrupción. La corrupción quiere decir la incredulidad, la maldad, todo el pecado, las pasiones no puede heredar la incorrupción, la fe, gozo, paz, alegría. Esa es la vida incorruptible que no se va a terminar. Y la vida corrupción es la vida de la incredulidad, de la maldad, de la pasión. Todos los pecados que nosotros ejercemos acá en la tierra no puede heredar la vida de Cristo. Eso es lo que dice acá. He aquí, os digo, un misterio, dice. Misterio quiere decir cosa escondido. De mucho se esconde esto. Todos dormiremos, dice. No todos dormiremos. ¿Y quién es lo que ha dormido? Lo que Cristo, que creyendo a Cristo murieron. Eso es lo que está hablando acá, es lo que durmieron antes de la muerte de Cristo. Pero todos seremos transformados. Después lo que va aceptando, todos seremos transformados, dice. Pero ¿por qué otra vez los impíos no reciben la salvación? Si dice todos serán transformados, pero aquello que cree va a tener la salvación otra vez. Y no todos murieron antes de que venga Cristo, murieron lo que creyeron y después vio que seremos transformados también nosotros, primero ellos. No todos dormiremos, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. Acá está diciendo que ellos van a estar, yo que transformados, y nosotros también, los que durmieron, los que murieron en Cristo, los que creyendo. De eso está hablando acá. Yo te pregunto, no todos dormiremos. Eso habla de que no todos, cuando venga Cristo, van a estar muertos. Cuando venga Cristo. Sino que vamos a ser transformados espiritualmente. Nosotros, dice Pablo, tal vez vamos a estar vivos y otro va a estar, ya murió hace tiempo y va a recibir salvación. Igual va a ser transformado. Pero este está hablando en la muerte y la resurrección de Cristo. Esto tiene que llevar hacia atrás para entender. Está hablando los muertos en Cristo. Pero no todos todavía están muertos. Entonces eso también va a ser transformado. Ese también va a tener la vida de Cristo si pide perdón de pecado. Pero vemos otra vez, no todo vio que se transformó. No todo tiene la salvación. Todo lo que va a ir pidiendo perdón de la incredulidad y entrega su alma, eso es lo que va a ser transformado. ¿Y qué es lo que es la transformación? De esa vida de incredulidad a la fe, de ese sufrimiento a la paz, de esa angustia va a ir a la paz, gozo y alegría. De ese sufrimiento se va a transformar. Esa es la transformación que va a haber. De la incredulidad teníamos nosotros otro Dios y ahora vamos a adorar a otro Dios, vamos a creer a otro Dios. Antes sufríamos tanto y ahora vamos a tener esa paz, esa transformación en nuestra alma, Y en un momento, está hablando en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, la final de la trompeta. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿ves? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, dice Pablo acá. Escucha, en un momento y abrir y cerrar de ojo el final de la trompeta, que es la última trompeta que se tocó, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese que Cristo ya hizo, tanto tiempo los judíos esperaban, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Y la trompeta fue que murió y resucitó Cristo, que está en la palabra, que está confirmado. Y esa es la trompeta.
que nosotros también estamos escuchando la trompeta, la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la última trompeta, final trompeta. No hay otra trompeta, no hay otra muerte y resurrección de Cristo para perdonar pecados. Solamente la muerte y la resurrección de Cristo, ahí hay perdón de pecado. Y ese es la final de la trompeta. No hay otro. Es el último y el primero. Aunque se venía tocando la trompeta antes, que Cristo un día va a venir a morir en la cruz. Pero cuando Él murió ya no hay necesidad que decir que va a venir, sino que ya vino. Entonces es el último trompeta. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos en Cristo, ese que durmieron, ese que creyendo murieron, a eso resucitó, le dio la salvación. Resucitar quiere decir, le dio la vida de Él ahí. Incorruptible quiere decir, incorruptible, sin pecado, incorruptible, para siempre le da vida. Ya incorruptible para siempre ya. Y nosotros que seremos seremos transformados. Y lo que cree en Cristo después va a ir siendo transformado. Hasta ahora, si cree a Cristo va a ser transformado. Y esto también habla de la misma cosa acá, dice, durmieron, dice, los muertos serán resucitados, todo, porque esto esperan que en la segunda venida que los muertos van a resucitar todo. Ya esto pasó ya. Cristo cuando murió en la cruz, sacó con Él los muertos en Cristo. Los que creyendo murieron, a eso le dio la salvación. Por eso para que usted, y acá dice, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción. Este corruptible, quiere decir, se viste en... Nosotros estábamos, vio que todo estaba, tenía la vestidura corrupta, del pecado, de la incredulidad, del sufrimiento, de toda clase de pecado. Se viste en incorrupción. Incorrupto de fe, gozo, paz, alegría. Esa es la vida incorrupta. No tiene pecado, pero esa vida corrupta que teníamos, corruptible, lleno de pecado, lleno de incredulidad, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de hechicería, lleno de enfermedades, se viste en incorrupción. Y lo mortal se viste en inmortalidad, en distintas formas nomás. Lo mortal, porque lo mortal ¿qué era? El pecado estaba para muerte. Se viste en inmortalidad. Ahora nosotros ya no podemos vestirnos en inmortalidad. Inmortal, ya para siempre, eternamente, en fe, gozo, paz, alegría. Podemos tener ya la vida de descanso, paz, alegría. Y por eso nosotros es necesario escuchar la palabra. Este final de la trompeta. Escuchar cada día que el Señor ha tocado esa muerte y la resurrección. Ahí esa es la final de la trompeta. Y eso es lo que tenemos que cada momento pedir perdón. Reconocer que Cristo ya murió y resucitó para perdonar. Y ese es el final de la trompeta. No hay otra trompeta. No hay otra palabra después de la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otra trompeta. No hay otra palabra. Quiere decir que va a hablar, que va a morir otra vez Cristo. Que no era Cristo lo que ha venido. Ese Cristo es el final de la trompeta. Y cuando cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este corruptible, corrupto, cosa que este pecado, teníamos vida de pecado, vida de incredulidad, lejos de Dios, lleno de sufrimiento, lleno de vida corrupta, lleno de maldad, teníamos otro Dios,
corrupta, vida Dios mala, vida de sufrimiento solamente, vida Dios lejos de Dios, se haya vestido de incorrupción, se haya vestido incorrupta, vida sagrada, vida de qué gozo, paz, descanso te va a dar, te va a curar todo tu dolor, tu sufrimiento, y esto mortal se haya vestido de mortalidad. En la misma cosa, ya se puede ahora, después de la muerte de Cristo, ya se puede cambiar nuestra vida. Como dice en Apocalipsis, ya no necesitamos ya de luna ni de sol que alumbre, dice. Ya no necesitamos la vieja creación, ya nosotros no necesitamos vivir en esa vida de sufrimiento separado de Dios, lleno de incredulidad, buscar a los hechiceros para ayudar a nosotros. Ya nosotros podemos automáticamente pidiendo perdón, declarando nuestra vieja creación. Ya el Señor hizo todo eso. Ya podemos vestir de la inmortalidad. Inmortalidad, una vida totalmente eterna y una vida de descanso. En distintas formas está mostrando acá. Y dice, entonces se cumplirá, dice, la palabra que está escrita, sórdida es la muerte en victoria. Acá ya habla otra vez, en futuro parece, pero esta palabra se escribió en hebreo y se traduce en hebreo, quiere decir la palabra futuro, presente y pasado, es la misma cosa. Pero ellos tradujeron, se traduce la Biblia todo en futuro, pero habla del pasado, de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice, entonces se cumplirá la palabra escrita, dice. Parece futura. Sórdida es la muerte en victoria. Quitada está la muerte en victoria, quiere decir. Sórdida quiere decir, quitada está la muerte, quitada está Satanás. Quitada está esa vida corruptible, esa vida de sufrimiento, quitada en victoria. Ya podemos vivir en victoria ahora. Por eso es necesario, desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya podemos vivir en victoria, en fe, gozo, paz, alegría. Esa es la vida de victoria, poder vivir en descanso. Te puedes sacar esa vida miserable que ha tenido. Y por eso nosotros tenemos que cada día humillarnos. Cada día escuchar la palabra y cada día tomar la cruz. Ahora ya podemos tomar la cruz. Ese final de la trompeta que el Señor ha tocado, que Él ya ha hecho la vida, ya ha hecho la obra. Él murió y resucitó para perdón de pecado. Ya podemos nosotros descansar nuestra alma. Por eso nosotros, hijos de Dios, tenemos que pedir perdón cada momento y cada instante. Ya tenemos Cristo en nuestra alma. Pero para que se vaya debilitando ese sufrimiento, esa angustia, tristeza, como a vos, por ejemplo, te pasa. A todos nos pasa. Un momento, sentí, ¿cierto? Sentí esa angustia, tristeza, desesperación. Que querés ir, no sabe a dónde, no sabe qué hacer, te agarra. Pero esa es la vida inmortal. No, esa es la vida mortal, corrupta, esa vida de sufrimiento. Pero ahora ya podés escuchar la palabra y pedir perdón al Señor sin incredulidad, esa vida de sufrimiento, todo lo que vos sentís, tu dolor, decirle al Señor, perdóname porque ese es Satanás, esa es la vida corrupta, esa es la vida de sufrimiento que fue quitada en la cruz. Y el Señor quiere que pida perdón, esa es la cruz. Como el Señor Jesús se humilló, nosotros cuanto más porque somos hombres. Tenemos que pedir perdón, humillar, que decir, reconocer lo que vos estás sufriendo, que Satanás te está haciendo sufrir cada momento y cada instante. Y ahí te va a ir sacando y vas a sentir la paz, gozo y alegría. Esa es la vida, Dios, que en victoria. Va a sentir a Cristo. A Cristo no se ve, pero va a sentir. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hace una pregunta. ¿A dónde está tu, oh muerte, tu aguijón? Oh muerte,
Nosotros llevamos una vida de muerte, la vida de Satanás. Por eso sufrimos. El aguijón es la ponzoña en Satanás. ¿A dónde está esto? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿O sepulcro tu victoria? Esa muerte, esa vida de muerte, ¿a dónde está la victoria si tomar la cruz? Porque después de la muerte de Cristo, ya podemos llevar una vida victoriosa. Un rato podemos sentir, pero después, para que sepamos lo que hay en nosotros, y ahí ya podemos tener victoria. Desde la muerte, está hablando desde la muerte de Cristo, ya nosotros podemos, ahí ya está destruido Satanás. Y ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado, escuchen. El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón quiere decir ponzoña de la muerte, es el pecado. Ese es lo que nos lleva a la muerte, el pecado. Ese, ciertamente nosotros cada uno tenemos que morir, pero muchas veces morimos antes de tiempo también. Y también vio que el pecado tiene ponzoña, tiene mucho sufrimiento, mucho dolor. Es el pecado, dice. Es Satanás lo que te hace sufrir. Y el poder del pecado, la ley. La ley, vio que en la ley sabemos que se fortalecía, el pecado estaba siempre hasta que venga Cristo. Más gracias sea dada a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay victoria del pecado, desde Adán hasta la venida de Cristo. Ahí se destruyó todo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque murió y resucitó. Y ese muerte y la resurrección de Cristo, ahí hay victoria. Ahí hay perdón de pecado. Ahí puede el hombre tener descanso. Solamente, y por eso nosotros tenemos que pedir perdón a Cristo cada momento. Ya nosotros no es para salvación, sino para que vaya creciendo y vaya menguando nuestro pecado. Porque ahora ya tenemos dos poderes que batallan. Primero antes de aceptar a Cristo, tenía un poder solamente, el poder de Satanás. El aguijón, la ponzoña de Satanás lleno de sufrimiento. Pero ahora ya tenemos dos poderes, la paz, gozo y alegría, la fe, y también tenemos el otro. Un momento se manifiesta fuerte el otro, la angustia, tristeza, desesperación, dolor, ese dolor de cabeza, dolor, ese el aguijón, la ponzoña de Satanás, trae solamente sufrimiento. Pero gracias por Jesucristo. Y así que, hermano mío, amado, está firme y constantemente creciendo en la obra del... Acá mismo dice, así que, hermano mío, amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, dice. Tiene que crecer esa fe, gozo, para alegría. Por eso es necesario escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra, y cuando pedimos perdón limpiamos para que crezca esa fe. Plena seguridad quiere decir la fe. Te guste la palabra, te interese, querer saber más y más la palabra. Crezca en ti ese deseo de querer escuchar la palabra. Y creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Señor, siempre dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Si vos te humillas, trabajar por tu pecado, no es en vano. Y Pablo no es en vano su trabajo que da la palabra. Así también usted da la palabra a otro, no va a ser en vano, porque va a sacar de ese sufrimiento a la gente. Y vos también vas a salir del sufrimiento, trabajar por tu pecado primero y después trabajar por el pecado de otro, mostrando su condición, su sufrimiento, su incredulidad. Toda clase de pecado.
Amén.